En este bloque vamos a tener 3 ponencias y la primera de ellas lleva como título el uso de medios tecnológicos y de comunicación para documentar las experiencias de educación socioemocional en una escuela danesa. Las expositoras oponentes son Alessia Lalomia y Antonia Cascales Martínez. En este caso, doña Alessia es la que nos va a contar o exponer la ponencia. Ella es maestra de primaria con especialización y experiencia en la enseñanza de niños con necesidades educativas especiales. Tiene un diploma en metodología de inclusión escolar y de estrategia de apoyo a la enseñanza para extranjeros, doctorado en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Murcia, España. Así que en este momento le vamos a ceder la palabra a doña Alessia para que inicie su ponencia. Así que adelante, doña Alessia. Muchas gracias por su participación. Vale, muchísimas gracias. Entonces, mi nombre es Alessia Lalomia, soy una maestra italiana de escuela primaria y estoy haciendo un doctorado en el Departamento de Métodos de Investigación y Educación de la UMU, de la Universidad de Murcia en España, y mi directora es Antonia Cascales. En resumen, voy a describir el tema de mi investigación, justificando su elección y explicando los antecedentes y las teorías, y después hablaré de los materiales y métodos, presentando los resultados y las conclusiones del trabajo. En la época actual, la tecnología y los elementos multimediales han cambiado nuestro estilo de vida. Cuando hablamos de documentación pedagógica, nos referimos a un proceso que consiste en la recogida y exposición de procesos educativos mediante escritos, imágenes, vídeos, palabras del alumnado, productos gráficos, y no es una simple plasmación de contenidos, sino de construcción de un producto que cuenta lo vivido y que puede ser compartido con el estudiantado, familias y docentes. La idea de la difusión de prácticas educativas mediante medios audiovisuales y tecnológicos aborda la necesidad de divulgación científica, porque cuando el deseo es de difundir científicamente, es imprescindible pensar que estímulos pueden crear interés en el público y ampliar la visión del mundo en la que viven. Además, se puede compartir experiencia pedagógica significativa, que puede ser de gran interés por maestros y educadores en general, y el proceso de documentación, no solo de producto, pero también de los procesos, se convierte en una oportunidad de formación, si es acompañada con actividad de reflexión. Consecuentemente, se evalúa también la necesidad de circulación de conocimientos y también de reutilización de los conocimientos producidos. El contexto cultural es lo danés, entonces se ha elegido este contexto porque, como expresa la ley del 2020, el sistema de las escuelas del norte de Europa trabajan sobre el bienestar. Y de hecho, cada año todos los centros de primaria y secundaria del país tienen que realizar una encuesta sobre el bienestar del alumnado y tiene una media de 3,7 que es medido en una escala en la que 1 es el menor bienestar posible y 5 es el mayor bienestar posible. Entonces se ve que los estudiantes siguen prosperando socialmente mejor. Y también el marco teórico del estudio es lo de la educación socioemocional, que es entendida como una extensión del concepto de educación emocional, que no podemos producir ningún tipo de aprendizaje sin emociones. Y por esto es importante el desarrollo de la educación emocional, que para Vizquerra es un proceso educativo continuo y permanente que desarrolla la integridad de la persona. Antes de continuar, voy a especificar la terminología que voy a utilizar apoyando el término de Pérez de educación socioemocional porque incluye ambos aspectos, los sociales y los emocionales. También se considera el trabajo promovido por el CASEL, que es el Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, que adopta un enfoque sistémico mediante la participación de aulas, de escuelas, de familia y de comunidades, y trabaja sobre estas 5 competencias que podemos ver en la imagen, que es la conciencia de sí mismo, la conciencia social, la regulación de las emociones, las relaciones sociales y la toma de decisiones.
Y exactamente el CASEL se ocupa de difundir un programa de capacitación Social Emotional Learning, SEL. El objetivo general de este estudio fue lo de analizar un proceso de documentación para difundir prácticas educativas innovadoras, definiendo y conociendo los proyectos desarrollados en la escuela observada que se puedan acercar al principio de educación socioemocional y también realizando aportaciones a la práctica de la educación socioemocional y conociendo estrategias y metodología de enseñanza en un contexto internacional. Antes de empezar la estancia en la escuela de Copenhague, fueron diseñados en el mes de abril instrumentos de recogida de datos. Los 2 primeros meses fueron puramente de práctica de observación, participando en actividades dentro de la clase, llenando un diario y anotando la información necesaria. Todo fue testimoniado con imágenes y vídeos. Y durante el mes de julio la escuela fue cerrada por las vacaciones y se ha obtenido el permiso de la Comisión Académica de la Universidad de Murcia y en agosto se presentó el proyecto de investigación suministrando los instrumentos. Durante el mes de septiembre se realizó una reunión con los líderes de la escuela presentando un informe del proyecto de investigación y la actividad de observación realizada y ha sido también la difusión de las actividades mediante los medios de comunicación. Aunque el sistema nórdico considera el desarrollo del potencial del individuo y del bienestar como un valor muy importante, pero no son explícitos programas de educación socioemocional, porque se verifica todo esto de manera implícita porque es algo intrínseco en la cultura escolar y viene desarrollada de forma transversal. El contexto fue de la Nørrebro Parkskole, que es la escuela en el parque de Nørrebro, y esta es una escuela en la ciudad de Copenhague. La enseñanza en esta escuela está basada sobre la norma de convivencia y se enseña por el respeto de la libertad y cada estudiante es responsable de sí mismo, es motivado para aprender y se ha elegido este centro porque tiene como tarea el Klassentid. El Klassentid es un tiempo de clase en que los niños se ponen en círculo y hablan con los maestros sobre las problemáticas socioemocionales, expresan sus opiniones y usualmente terminan esta actividad comiendo un pastel. Y esto crea un ambiente íntimo y confidencial. Y aunque no hay programas específicos, se ve que esta actividad implementa el desarrollo de habilidades socioemocionales. La muestra ha sido representada por 12 personas docentes y 3 pedagogos. Y la práctica se llevó a cabo con algunas clases elegidos en función de la apertura y de la disponibilidad de los profesores que es necesaria para aceptar a una persona externa como un observador en el aula. Y la clase de referencia se eligieron teniendo en cuenta el nivel escolar, dando preferencias curso de tercero y cuarto, con alumnado de entre 8 y 11 años. Y la observación se llevó a cabo con 137 estudiantes en los meses de mayo y junio y la recogida de informaciones mediante la entrevista y el envío del cuestionario se realizó en el mes de agosto. El enfoque de investigación es lo de la investigación cualitativa mediante el desarrollo de un proceso de observación participante y una inmersión en el campo, donde el investigador tiene un rol activo. Y mediante la documentación de las actividades fue posible reflexionar sobre las innovaciones y las prácticas empleadas. La recogida de datos fue organizada mediante técnicas diferentes, como notas de campo, llenando un diario y registros narrativos. Han sido analizados los documentos y las imágenes, las fotografías, los sonidos, y también han sido construidos una entrevista y un cuestionario, una entrevista estructurada con audio y recording, y a esta se añade también notas de respuestas abiertas de los maestros durante la compilación del cuestionario, porque debido a las dificultades del idioma, se ayudó a los profesores a rellenar el cuestionario, anotando toda la información adicional. Por lo tanto, se han diseñado 2 instrumentos, un cuestionario y una entrevista, con el propósito de analizar prácticas metodológicas desde maestros y expertos sobre el panorama de la educación socioemocional. Se han diseñado este instrumento con todos los ítems, la pregunta necesaria, se han contactado 15 expertos de España y Latinoamérica. Los jueces utilizaron una escala Likert
en la que los participantes debían responder en base a 5 niveles, de menor a mayor acuerdo. Y en un segundo momento han sido analizados todos los comentarios y se han realizado todos los cambios pertinentes, y el último paso ha sido el envío a la comisión académica. Entonces, estos instrumentos tenían en común 11 cuestiones sociodemográficas y el cuestionario tenía 36 ítems. En la entrevista, 13 preguntas abiertas, y los expertos han valorado según los criterios de suficiencia, de claridad, de coherencia y de relevancia. Esto es el cuestionario con la opción de respuesta tipo Likert, la que los participantes debían responder en base a 5 niveles de menor a mayor acuerdo, y esta es la entrevista con la opción de respuesta abierta. En este apartado muestra las imágenes y los documentos como prueba del proceso de documentación en la práctica de Norebro, y esto fue el informe de observación que ha sido presentado durante el mes de septiembre a los líderes. Y para redactar este informe de observación se ha utilizado Canvas, que es una herramienta de diseño gráfico que ofrece materiales online para crear diseño y se puede utilizar de manera práctica y flexible porque permite el acceso a una base de datos de fotografías, imágenes, gráficos, y es muy fácil de utilizar. Y el uso de las herramientas para elegir editar fotos ha permitido garantizar el anonimato, respetando la identidad de la persona, y por eso ha sido utilizada la app Point Blur, que es una aplicación gratuita que permite de ocultar la identidad mediante una difuminación de la cara. Además, se ha creado una página Instagram que ha facilitado la creación de un espacio versátil de impacto visual con alta capacidad de transmitir información, y esta red social permite a los usuarios de compartir fotos, vídeos efímeros. Entonces es una herramienta instantánea y espontánea que permite de narrar algo de manera sencilla. Durante este proceso de observación se ha visto, analizando diferentes documentos y mediante la entrevista, el cuestionario, que son interesantes los proyectos que la escuela implementa. El Freeform Movery, que es un proyecto anti-bullying, es un programa antiacoso para prevenir el acoso escolar entre niños de hasta 9 años, y consiste en esta maleta de herramientas educativas con un muñeco y carteles de conversaciones sobre problemática socioemocional. El proyecto deportivo, que es soportado por la Administración Social de la ciudad de Copenhague, que es implementado para hacer que los jóvenes y niños puedan expresar y pueden gestionar sus relaciones sociales y pueden también tener confianza en su capacidad, aprender cómo tener confianza en su capacidad. Y con la reforma de la escuela primaria, las personas docentes cuentan también con el apoyo de un pedagogo con conocimientos y habilidades profesionales y que cuenta como un soporte. Y en el caso de este proyecto, Pedagogics Nota, los docentes contaban con un apoyo de una plantilla que lo orientaba a la definición de las características de los problemas. Específicamente deberían indicar el desafío que el alumno les ocasiona, describiendo todos los comportamientos y las situaciones, y después deberían reflexionar sobre los recursos que han implementado, indicando las estrategias para elaborar un plan de acción para el futuro. En definitiva, gracias a este proceso de observación se pudo recopilar toda la información interesante sobre la metodología y las técnicas aplicadas, y se ve que estos proyectos pueden ayudar el estudiantado a promover su bienestar personal y promover actitudes contra el acoso escolar, soportar los estudiantes en las relaciones sociales en un entorno de cooperación, porque como han expresado los maestros durante la entrevista, no hay promoción de habilidades académicas sin bienestar del estudiantado. Hay pero que reconocer también los límites. Y tengo que decir que fue bastante desafiante gestionar el proceso de documentación durante la observación en el aula. Se verificó también un proceso de ralentización de recogida de datos debido al problema de los idiomas, porque hablaban danés, todas las clases eran en danés. Yo esperaba siempre un maestro o un niño que podía traducir hablando inglés. Pero esto fue claramente un obstáculo.
Además, el proceso de documentación implica un estudio, una planificación, tiempo, perseverancia. Al mismo tiempo, pero, el uso de la red social ha permitido un intercambio productivo porque ha sido un medio de contacto con otras organizaciones de expertos que trabajan en el mismo tema, eliminando las distancias geográficas. Y sería deseable difundir estos proyectos en entornos académicos diferentes y por esto el uso del soporte tecnológico como medio para documentar y divulgar prácticas es válido y los resultados conseguidos sobre el desarrollo del bienestar del alumnado, que tiene una alta puntuación en el aprendizaje social, la cultura del bienestar personal y el análisis de estas estrategias innovadoras nos hace consciente de la importancia de testimoniar, documentar y difundir prácticas. Entonces, en el futuro se necesita utilizar este proceso de observación en otros contextos. Y los docentes durante la entrevista mostraron actitudes de duda y de poca conciencia del trabajo realizado, precisamente porque esa estrategia de trabajo, como he dicho antes, es algo implícito en el sistema cultural. Entonces, ellos necesitan un proceso también de sensibilización sobre la educación socioemocional. Y por esta razón, testimoniar estrategias aplicadas en el aula gracias a la visión de vídeos, de imágenes o de documentos, análisis de documentos y la divulgación con los medios de comunicación puede ser un medio importante para sensibilizar el profesorado. Y también es importante implementar un proceso de formación específica sobre metodología y prácticas de educación socioemocional. Y estos resultados motivan a profundizar esta estrategia didácticas y los proyectos desarrollados para realizar nuevas aportaciones al tema de la educación socioemocional y sería deseable difundirlo en entornos académicos diferentes y esta tesis apoya la importancia de prácticas de documentación y difusión mediante medios tecnológicos y de documentación. Entonces, yo así termino. Muchísimas gracias. Estoy aquí para resolver vuestra duda, si tenéis curiosidad. Muchísimas gracias a Alesia, por su presentación, por compartir con nosotros esta experiencia y ampliar nuestro conocimiento con nuevas estrategias que sin duda va a enriquecer nuestro quehacer docente. Alesia, si gusta, deja de compartir pantalla. Perfecto. Para los participantes, debo indicarles que vamos a iniciar el bloque de preguntas. Recordemos que tenemos 10 minutos para este propósito y es importante que recuerden que si alguien quiere hacerle una consulta, ella puede anotarla en el chat, que ya veo una, ya la voy a leer. Y si alguna persona desea hacerlo en forma personal al aire, entonces por favor me levanta la manita del Zoom para poderle habilitar el audio y el video. Alesia, aquí dice, por favor ahondar un poco más en la experiencia del Clansen, tiempo de duración, repetición semanal, etcétera. Sí, el Classentit es un tiempo de clase y lo practican una vez por semana, 45 minutos, una hora máximo, con los niños que son más pequeños, como los niños que tienen 6 años, lo practican también 35 minutos. Usualmente hay siempre un maestro y un pedagogo o 2 maestros. Porque un maestro se ocupa de preguntar y de gestionar la comunicación y la expresión de todos los niños y un otro intenta de gestionar el entorno. Usualmente se sientan en el suelo y hacen el circle time, el tiempo de círculo. Se pasan una varita porque mediante esta varita pueden hablar por pedir el permiso durante la discusión. Y también al final de esta experiencia pueden compartir un pastel. Usualmente se encarga un niño diferente cada semana, lleva en clase un pastel y puede compartirlo con todos los estudiantes. También no utilizan solo este circle time, el tiempo de círculo, pero he visto que algunos maestros utilizan también la técnica de los 4 rincones,
Entonces un maestro expresa una situación problemática y invita a los alumnos a poner en diferente rincón del aula según de su opinión y según de sus pensamientos y cómo se comportaría si hay alguna situación problemática. O también utilizan el role-playing. Y otra actividad que he visto se llama también barómetro emocional. Dibujan un barómetro en el suelo y los niños tienen que ponerse al principio o al final de ese barómetro considerando cómo se sienten. Pero la mayoría de la vez hacen siempre circle time y invitan muchísimo a hablar, a expresar sus emociones y todos los alumnos, por lo menos aquí en Dinamarca, bueno, en Copenhague, donde yo estoy, hablan, se expresan de una manera muy fácil porque trabajan mucho sobre las competencias orales. Entonces son acostumbrados a expresarse, no tienen vergüenza. A veces separan los chicos de las chicas si hay alguna problemática, si hay alguna problemática más, los separan. Estas son, y por esto digo que necesitarían un poquito más de estrategias y de metodologías, porque de lo que he visto es siempre más o menos lo mismo. Es muy bueno, funciona mucho porque hay bienestar y el valor de la estadística en la escuela de bienestar social es muy alto. Porque también para ellos es muy importante el bienestar antes de las habilidades académicas. Primero es importante que los niños también en clase, después pueden aprender la matemática, pueden aprender el danés y pueden hacer todas las tareas. Pero el aprendizaje es muy activo y los niños son protagonistas básicamente. Muchísimas gracias. Es impresionante cómo tiene relación lo que estás mencionando con lo que la expositora nos estaba hablando ahora de la importancia de la parte emocional antes de realizar un aprendizaje, ¿verdad? Es muy importante eso. Tengo otra consultita aquí. Muchas gracias por la respuesta anterior. Dice, buenos días, esta técnica sería funcional, en su opinión, en todos los niveles educativos, incluyendo el nivel superior. Sí, yo creo que sí, porque también durante el circle time, por ejemplo, bueno, dar un tiempo de clase, tener un tiempo, una hora por semana, también en una escuela superior es muy importante. De hecho, fue también observar clases de secundaria y que los chicos tenían como 14 años y trabajaban mucho sobre la metacognición. Al término de la actividad en clase deberían llenar un diario y en este diario, un pequeño cuaderno, anotaban cómo se sentían durante la actividad y el nivel emocional. Naturalmente se tiene que adaptar al contexto y a la edad de los chicos, pero el círculo, el hecho de tomar un tiempo para hablar, para reflexionar, esto se adapta siempre. Y es mejor porque da la oportunidad a los maestros o a los profesores de tomar un tiempo, porque a veces no se considera y los chicos necesitan muchísimo de hablar y de expresar y a veces en casa no pueden hacerlo o se pueden hablar o expresar solo con sus compañeros, pero cuando puede dar un maestro, un profesor con mucha experiencia y con el amor para la educación, yo creo que merece la pena. Muchísimas gracias por la respuesta. Iliana Arce Valerio dice, muchas gracias por la presentación. Y Eduardo Núñez dice, estimada Alesia, muchas gracias por su exposición y su amplia respuesta. Muchísimas gracias por traernos esta temática, por darnos otra visión, otra perspectiva de la forma en que trabajan en otros lugares. Realmente es una experiencia pues muy rica que nos trae muchas ideas, ¿verdad? Para realizar en clase. Entonces, muchísimas gracias por esos aportes.
Sí, de nada. Es importante porque aquí tienen muchos recursos, pero hay muchas cosas pequeñas que se puede hacer en todos los sitios, también con contexto cultural diferente, porque yo sé que aquí es un entorno muy rico, tiene muchas cosas, pero a veces hace falta muy poco. Es algo de conciencia. Y De acuerdo, gracias. perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Alesia, por esa experiencia tan bonita que compartió con nosotros en esta mañana. De nada. Vamos a continuar con la segunda ponencia. Esta ponencia se llama Análisis de